¿Qué es un isótopo? En un video anterior estábamos hablando de los isótopos, ya que se ocupan en datación radioactiva. La datación radioactiva pues es muy común, que no sé si has escuchado, en estudios arqueológicos o en estudios de ciencias forenses, que se habla del carbono 14. Este carbono 14 pues es un isótopo del carbono. Los isótopos no son más que variaciones de los elementos normales, los elementos como vienen en la tabla periódica. La mayoría de los elementos tienen variaciones en su núcleo que los hace distintos al, digamos, al elemento normal, que es lo que hace que sean isótopos, que el elemento sea radioactivo, es lo que lo hace un isótopo. Entonces, pues es una variación natural de los elementos. Esto quiere decir que los elementos pues existen a nuestro alrededor en su forma, digamos, normal, en su forma de donde su núcleo del átomo es estable, y también existe de manera natural, de una manera en que su núcleo es inestable. Entonces tenemos los elementos estables y los elementos inestables. Digamos que es lo mismo. ¿Por qué un isótopo no es un elemento distinto? ¿Por qué hay, por ejemplo, carbono 12, carbono 13, carbono 14? ¿Por qué este carbono 14 no es un elemento diferente? Bueno, pues para que se entienda un poquito mejor, tomemos en la tabla periódica el número atómico de los elementos. Entonces, tomando otra vez como ejemplo el carbono 14, digamos que la forma natural del carbono, o la forma más común en la que su núcleo es estable, es el carbono 12. Pero si tú vas a la tabla periódica, el carbono tiene un número atómico 6, es el elemento 6 de la tabla periódica. Entonces ahí dices, bueno, ¿por qué estás diciendo que el carbono 12 es el normal, pero el carbono tiene el número 6 en la tabla periódica? Bueno, pues el número 6 se refiere a su número de protones en el núcleo. El número atómico es el número de protones, y el número másico es la suma de los átomos, perdón, es la suma de los protones más los neutrones en el núcleo del mismo átomo. Entonces, si estamos hablando del carbono 12, es que tiene sus 6 protones y sus 6 neutrones. Ese sería lo normal, digamos, un elemento que tenga el mismo número de protones y de neutrones en el núcleo del mismo elemento. Entonces, el carbono 14, ¿qué es? Bueno, pues el carbono 14 tiene en su núcleo los mismos 6 protones, que lo diferencian como carbono, pero tiene 8 neutrones. Entonces tiene 2 neutrones extra. Estos 2 neutrones extra, los 8 neutrones, se suman con los protones normales del mismo elemento para formar el número másico. Entonces el carbono 14 es el número másico del isótopo del carbón al que tiene 2 neutrones extra. Bueno, esta fue una explicación un poquito larga, para mi gusto, pero creo que se puede llegar a entender mejor. Entonces, lo que pasa es que los elementos que conocemos, los elementos normales, los elementos estables, son los que vienen en la tabla periódica, y los isótopos son el mismo elemento, pero radioactivo. ¿Quiere decir que entonces los isótopos son dañinos para la salud? No, pues claro que no, porque algunos pues tienen una desintegración nuclear muy lenta. Es la que estábamos viendo en el video anterior. Esta desintegración o esta radiación que emiten, como es tan lenta, se pueden llegar a usar para encontrar dataciones o tiempos de
de formación de los objetos o de los elementos o de las rocas o del el objeto que se esté estudiando, porque se conoce el tiempo en el que se degrada el núcleo, el tiempo en el que el núcleo inestable emite estos neutrones, emite esta radiación, porque pues de manera natural pues tienden los elementos a estar en una forma estable en su núcleo. Eso es lo que son los isótopos, y para eso se ocupan en dataciones. Bueno, por ejemplo, el carbono 14, pues al ser un isótopo, un elemento inestable o un isótopo, también se puede degradar en nitrógeno 14. Esto haría una relación entre el carbono y el nitrógeno como un sistema isotópico en el que el isótopo padre es el carbono 14 y el isótopo hijo es el nitrógeno. Esto de los isótopos padres e hijos, pues vimos ejemplos más claros en el video anterior. La mayoría pues de los elementos químicos, como te mencionaba hace un momento, tienen más de un isótopo. Esto quiere decir que pues como en este caso del carbono, pues vimos estos tres ejemplos. El carbono 12, el carbono con número másico 12 es el, digamos, carbono estable. El carbono 13 y el carbono 14 son los elementos, son los núcleos atómicos inestables o radioactivos. Otros elementos pues tienen isótopos naturales, como este del carbón, pero son más inestables, como el del uranio. Estos isótopos pueden transformarse o decaer en, como te mencionaba hace un rato, en isótopos más estables. Pero pues que un isótopo sea más estable no lo hace un elemento estable, eso lo hace un elemento radiactivo. O sea, ser un isótopo ya te hace un elemento radioactivo, nada más que al manejarse como más estable, pues se refiere a que esta radiación es más lenta y por eso se pueden ocupar para diversos estudios. Los isótopos inestables pues son útiles para estudiar la edad de una gran variedad de muestras naturales, al menos en las ciencias de la Tierra, como las rocas, como la materia orgánica. Y pues es posible, conociendo este ritmo o esta tasa o esta razón de decaimiento, de desintegración promedia o de vida media, se le llama también, de dicho isótopo. Gracias a este método de datación se puede estimar la edad de la Tierra. Eso, pues los geólogos y los geofísicos modernos han hecho estudios y se conoce que la edad de la Tierra es de más o menos unos 4.540 millones de años, más o menos 1% de error. Esto pues conociendo pues el tiempo transcurrido desde que ciertos elementos que se han encontrado en la Tierra han empezado a sus isótopos a decaer. Bien, entonces hablemos de isótopos naturales. Son pues los que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, se utiliza mucho este ejemplo también de los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno pues tiene tres formas, que es el protio, el deuterio y el tritio. El tritio es el que se ocupa en trabajos de carácter nuclear, o que nosotros conocemos como energía nuclear, y se ha ocupado para crear bombas de hidrógeno. Como es tan inestable,
como es tan radioactivo, pues tiene una energía muy superior que se puede ocupar para ciertos trabajos, como en el Gran Colisionador de Hadrones y este tipo de plantas nucleares, o como la bomba de hidrógeno. Otro isótopo muy importante que se tiene mucho en cuenta en la ciencia es, como te mencionaba, el carbono. El carbono 12 es, pues digamos, el carbono normal. El carbono 13 es el único carbón con propiedades magnéticas, y el carbono 14, al ser radioactivo y al tener una vida media de 5.730 años, se usa mucho en arqueología para determinar, pues, la edad de los fósiles o de ciertos objetos que se encuentran en lugares. Otro isótopo importante que se ha escuchado o se escucha mucho es el uranio 235 para ser específico. Este uranio se ocupa en las centrales nucleares y también se ha ocupado en las bombas atómicas, igual que el tritio. También existen isótopos artificiales. Los isótopos artificiales pues se crean en laboratorios. Esto se crea bombardeando los átomos, el núcleo del átomo, del elemento, pues para generar ciertas reacciones nucleares, y pues también se ocupa en centrales nucleares a veces para generar electricidad, o a veces para hacer estudios. Por ejemplo, el cesio se ocupa en plantas nucleares, en plantas nucleoeléctricas más bien. También el iridio se ocupa el iridio 192 se usa para comprobar qué tan herméticas son las soldaduras de ciertas tuberías, sobre todo en tuberías de transporte de crudo, o sea, de transporte de hidrocarburos, ya que es importante que la soldadura esté bien hecha y bien sellada para que no vaya a haber fugas, o para que no vaya a haber derrames o explosiones de hidrocarburo, ya que es muy inflamable. Pues los isótopos, ya para terminar el video, que no se haga tan largo, como te decía desde un principio, se dividen en estables y en no estables o radioactivos. Ya para terminar el video, te quería hacer un hincapié en que el concepto de estabilidad de un isótopo no es exacto, ya que, como te decía, un isótopo es sinónimo de un elemento radioactivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se toma como un isótopo estable, lo cual pues no se debe de tomar tan literal, pero se le denomina estable a un isótopo que tarda mucho tiempo en decaer o en emitir esta radiación. Entonces, un isótopo casi estable se le va a denominar estable, pero pues un isótopo no es un elemento estable, es un elemento con un núcleo inestable, con un núcleo radioactivo. Eso se debe de tener muy en cuenta. Pues su estabilidad se debe al hecho de que, aunque son radioactivos, tienen una vida media o una tasa de descomposición extremadamente largo si lo comparamos con la edad de la Tierra. Más o menos la edad de la Tierra, o a veces hasta la edad del Sol, son una medida de isótopos radioactivos y no radioactivos. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. Si crees que me faltó hacer hincapié en algún punto o agregar otro, o si fallé en algo, házmelo saber en los comentarios, ya que pues tu opinión nos ayuda a todos a crecer nuestro criterio y a conocer más acerca de la ciencia. Muchas gracias.